¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Un gusto y un placer que vuelvan a estar aquí en Escucha Radical. Pues bueno, un gustazo el día de hoy, retomando en esta segunda temporada, por llamarle así, siempre con el ánimo y las ganas de compartir acerca del arte-acción, del performance art y pues en específico el día de hoy agradecido con la presencia de Isabel León, artista visual, ¿no? Artista de performance desde España. Un gran gusto, Isabel, que estés en Escucha Radical. Gracias por aceptar la invitación y por tu presencia. Entonces, pues, te dejo que te presentes como tú gustes y pues de ahí nos vamos. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Me hace mucha ilusión participar en este proyecto y pues nada, agradecida de tu interés en charlar conmigo un rato. Y bueno, yo soy Isabel León, estudié Bellas Artes en Valencia y bueno, fui alumna de Bartolomé Ferrando y esa asignatura pues me marcó. Pero fue realmente varios años después de acabar la carrera, yo hacía foto y videación y no era consciente que estaba haciendo foto y videación, yo le llamaba autorretratos. Y bueno, fue ahí, a partir de ahí que se presentó la oportunidad de volver a accionar en vivo y bueno, pues como que redescubrí de alguna manera que el arte de acción era mi lenguaje, ¿no? Entonces, desde el 2007, como que tuve la necesidad de desprenderme del objeto artístico, del objeto material y basar mi experiencia artística sobre todo en la acción en vivo. Y desde entonces, pues es como que he hecho ahí una inmersión que a veces combino con la videoacción, pero sobre todo, bueno, sí, el lenguaje del arte de acción en sus distintas vertientes, pero sí, no sé si esa era un poco la presentación Sí, que... claro, claro, como tú gustes. Sí, fíjate que te comentaba un poquito antes de comenzar. Yo algo que disfruto y es esta posibilidad de conocerles más, ¿no? De repente les sigo por Instagram o por Facebook, pero cuando cerca escucha radical y me dan la oportunidad de que me manden algún documento o de yo adentrarme en sus redes sociales o página, a mí se me hace increíble, la verdad, ¿no? Entonces, me gustaría ligar esta presentación que haces de ti misma con este momento de epifanía que se va repitiendo entre los dos y las artes de performance al entrar al performance art, ¿no? Y que de alguna u otra manera es una serie de sucesos, hechos y experiencias, pues que nos explota realmente el cuerpo, la mente, el corazón, y que uno dice justamente esto que estás planteando, ¿no? Decidí, ¿no? A partir de 2007, volcar, ¿no? Mi actividad creativa y artística hacia la performance. ¿Cómo se da ese proceso de epifanía? En tu caso, Isabel, ¿es un momento, ¿no? De epifanía o es un proceso que ya comenzabas a narrar con esta cuestión de los autorretratos? ¿Cómo la vivencias tú, Isabel? Pues yo creo que hay un momento de epifanía muy claro que ahora te cuento, pero creo que todo es un proceso, aunque no sea consciente. O sea, desde el primer momento que yo empecé a trabajar, bueno, a estudiar Bellas Artes y a trabajar en las distintas asignaturas, siempre el cuerpo estaba presente. Y ya no solo el cuerpo, sino las personas. O sea, no solo el cuerpo a nivel material, sino lo que implica el cuerpo en más sentidos. Dibujaba cuerpos, esculpía cuerpos, o sea, el cuerpo siempre estaba en el centro de mi interés. Y luego, los últimos años, pues lo típico también cuando eres tan joven, hay un poco de quién soy, de crisis existencial, de un poco mirarte a ti, ¿no? Entonces, ahí es cuando empecé a hacer esas fotos y esos vídeos en los que salía yo. Pero el momento, eso es como que va calentando, ¿no? Va como gestándose todo.
pero el momento concreto, bueno, también por supuesto la asignatura de performance para mí, cuando yo acabé la carrera y tuve que recoger todo, tiré todos mis apuntes y todas las cosas menos las de performance, ¿no? O sea, era una carpetita muy pequeñita así, con los apuntes, con las cosas que nos iba pasando Bartolomé, fue lo único que no tiré. Entonces, bueno, eso estaba ahí, era como que se iba todo cocinando. Y fue eso, en el 2007 me invitó un artista que se llama Coque Vega a un evento de performance que organizaba ella en el Museo Fostel Malpartida de Cáceres, no sé si lo conoces, que era un encuentro de arte de acción y videoacción. Y entonces ella me dijo si quería participar y me preguntó, ¿quieres mandar un vídeo o quieres hacer una acción en vivo? Y yo dije, pues yo hace mucho que no hago una acción en vivo desde la carrera, venga, sí. Y bueno, hice esa acción en vivo y fue como eso, epifanía, dije que quiero seguir haciendo más. Y yo estaba eso, empezando y en ese encuentro participaban artistas de performance muy importantes en España que yo no conocía en aquel momento y me sentí súper acogida, súper bienvenida, súper cuidada y aparte del lenguaje del arte, del arte de acción que sentí que era el que quería hablar, eh, esa comunidad, hermandad, o como queramos llamarlo, también fue una causa, una cuestión muy importante para que yo dijera, yo quiero seguir haciendo esto, quiero seguir encontrándome con estas personas. Y fue en ese encuentro en el Museo Hostel, Influxus se llamaba el encuentro. Claro, y en este momento, ¿y cómo verías, de repente sucede este proceso, como dices, ¿no? Y luego hay un momento en específico que ya catapulta y detona, pero luego viene el post, ¿no? También, ¿qué consideras tú o para ti, Isabel, qué es lo que te ha quedado prendida, ¿no? Porque creo que cuando platicamos con los artistas de performance pasa eso, ¿no? Uno se queda prendido en esta cuestión al performance, ¿no? En este post, ¿tú qué consideras que es lo que te sigue manteniendo en este descubrir constante de este lenguaje del performance artisan? Yo creo que es básicamente la experiencia, o sea, que es un arte vivo de la experiencia, de lo que vives, ¿no? Cuando accionas y cuando compartes y cuando ves. O sea, a mí me encanta, aparte de hacer performance, me encanta ver performance. Y lo que te hablaba de las relaciones que se van creando, es como en alguna de las entrevistas que he escuchado, ¿no? Es como una manera de estar en el mundo un poco. Y yo nunca he sido de pandilla, nunca he sido de grupos cerrados, huyo de eso, ¿no? Pero sí que en este mundo del arte de acción sí que me siento parte de algo. Y, y creo que eso es una de las razones también que te mantienen ahí, porque te sientes como arropada de alguna manera y te entiendes con otras personas, porque no es fácil, es una carrera de fondo donde a veces pues es bastante desesperante porque no tienes a veces todas las oportunidades que te gustaría de poder compartir tu trabajo con otras personas, ¿no? Y porque no siempre se dan las circunstancias y lo acabamos de vivir en estos 2 últimos años, ¿no? Entonces, a veces es difícil, pero no sé, es como que ya eres de esa familia y ya no te puedes salir. No sé cómo decirlo. Quizás suena un poco moña, así un poco cursi, pero sí que lo siento así. Y a lo largo de estos años, algunas de las personas más importantes para mí, de mis mejores amigos y amigas, los he conocido en estos últimos años y ha sido a través de la performance. Entonces, creo que eso es algo, aparte obviamente de la necesidad artística y tal, que me ha mantenido ahí.
Claro, sí, sí, me resuena mucho esto que es porque sí hay un espacio pues de afectos, ¿no? De reciprocidades que se va tejiendo, aunque a veces te vuelvas a encontrar después de un año o más en otro festival o en otro país o en otra ciudad. Hay algo bien interesante en este proceso de los afectos en el gremio del performance art y me resuena mucho. Y de ahí, Isabel, me gustaría hacer este link un poco cruzado también por la cuestión afectiva, esta cuestión de la intuición. Cuando yo revisaba algún material tuyo en la red, me interesó mucho cómo abordas el concepto de la intuición en el performance, ¿no? Porque de repente uno podría pensar como que hay esto que tú llamas partitura, ¿no? Es decir, cómo estructuras la pieza, ¿no? Y cómo de alguna manera tienes atados cabos y materiales y todo esto, pero me gustó mucho tocar esta cuestión de la intuición, que entiendo y me gustaría también que, si gustas ahondar en eso, cómo se diferencia también de la improvisación. Y la improvisación no es porque sea algo peyorativo ni mucho menos, pero siento que a veces es algo de lo cual se tacha el performance art, ¿no? Es decir, claro, eso es una ocurrencia y todo mundo la puede hacer, pero cuando tú hablas de intuición, pues, y hablas de todo un proceso y un seguimiento para llegar a una pieza, estás hablando de otra cosa que no es improvisación. Me gustaría, si te parece, ir por ahí. Bueno, sí, primero eso, aclarar que para poder improvisar hay que, o sea, cualquier artista que improvisa, como por ejemplo los músicos o gente de danza, son personas que controlan la técnica tanto que pueden permitirse improvisar, porque conocen las herramientas y la técnica tanto, o sea que para poder improvisar hay que tener un dominio muy grande. O sea, eso de que cualquiera hace cualquier cosa no es cierto. O sea, para empezar hay que conocer esa técnica, ¿no? O ese lenguaje. Cuando hablo de la intuición, primero yo creo que por un lado tú te refieres también a esa parte de que el arte de acción es una obra abierta, es decir, que está abierta a que sucedan cosas. Y ahí es verdad que entra, por supuesto, la intuición, o sea, en una performance donde tú tienes una estructura, una idea, un camino que quieres seguir, todo, cómo quieres acabar, durante esa acción, como es una obra abierta, pueden suceder cosas que tú no las tenías previstas y cómo la integras. Y ahí, por supuesto, tienes que tener la intuición súper alerta para saber cómo o permitir cómo dialogar con eso que está sucediendo, ¿no? Pero yo personalmente cuando hablo de intuición sobre todo, hablo en el proceso creativo, o sea, en el proceso de idear la acción. En estos años, por suerte, he trabajado en algunos procesos de creación compartida y he tenido la suerte de ver y de conocer cómo otros artistas elaboran cuál es su proceso, cómo trabajan, ¿no? Y he trabajado con gente que investiga mucho, lee mucho, escribe mucho, piensa mucho qué quiere hacer y entonces de ahí busca la imagen que quiere crear, ¿no? Y yo me doy cuenta que yo soy totalmente al revés. O sea, cuando digo que trabajo desde la intuición, trabajo desde no sé de dónde me viene lo que quiero hacer. Me vienen imágenes, me vienen materiales, me vienen situaciones o veo algo que me ha interesado y tiro por ahí. Y luego, cuando ya voy estructurando, voy trabajando en qué quiero hacer y por qué y cómo y de qué manera estructurarlo, porque creo que es muy importante, digo quizás muchas veces la palabra estructura, pero creo que es importante, ¿no? El saber qué quieres hacer, de Claro. qué orden y por qué y cómo enlazas una cosa con otra o qué quieres utilizar. Cuando voy construyéndolo, en mi cabeza empieza a cobrar sentido.
Entonces, por eso digo que trabajo muchas veces de la intuición, porque me vienen las ideas sin saber de dónde. No hay ese trabajo intelectual previo, sino es más bien posterior. Incluso muchas veces no me interesa hacer ese trabajo intelectual. No, no me importa que ni siquiera yo entienda por qué estoy haciendo esto, porque sé que tiene un significado y sé que es por algo. Y que ese significado va a venir tarde o temprano, o me va a venir a mí o va a llegar a través de alguien. Y me ha pasado muchas veces de hacer una acción que yo a lo mejor he tenido mi propia razón por la que la he hecho, mi propio punto de partida o lo que sea, y alguien me ha hablado y me ha dicho, ostras, esto es esto, ¿verdad? Y yo digo, sí. O sea, a lo mejor no lo había pensado, pero conforme me lo están diciendo he dicho, ostras, sí, es eso. Y a lo mejor yo no lo sabía, ¿no? O no lo había pensado previamente. Entonces, esa parte me parece apasionante. Eh, y creo eso, que hay una dictadura de la mente, todo tiene que ser explicado, todo tiene que ser razonado, y a veces nos olvidamos de lo que no se puede explicar, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, el amor, ¿no? Que muchas veces, o sea, es algo que todo el mundo conocemos, que todo el mundo hemos sentido, pero que si te pones a explicarlo con palabras intelectualmente, es que no, es una cosa como que hay que vivirla y hay que sentirla, ¿no? Pues creo que a veces pasa igual con el arte. Y, y a mí me gusta dejar ese espacio a que suceda eso. Eso no quita que no reflexione, que no piense, que no estructure, que no trabaje, pero a veces me apetece como, bueno, dejarlo ahí y ya está. Y ya vendrá el significado. Claro, claro, y me resuena mucho esto que es porque creo que, digo, lo menciona, a mí me recordó mucho a una cita que decía Richard Martel, que tú la mencionas en una entrevista, o bueno, yo se la escuché en su momento a Richard Martel, y ahora te lo escuché a ti, que es también para mí es como piedra angular de todo esto que mencionaste y que menciona Richard en esa cuestión de hay tantos tipos de performance como artistas de performance exista, ¿no? Y creo que esto es súper básico y clarifica como esta cuestión, porque cada quien tiene su proceso creativo, ¿no? Digamos, no dudamos de esta estructura que se va tejiendo y estas líneas que se van tirando, se van recogiendo, se van anclando, pero sí, ¿no? Y a mí es algo que disfruto del performance, ¿no? O sea, escucharte cómo narras este proceso creativo desde de lo que para ti es intuición, a mí me resuena mucho porque también creo que, y cada artista tiene su proceso, ¿no? Pero es bien interesante cómo también, no diría un abandono, pero sí hay una cuestión como de dejarse caer durante la misma acción, ¿no? Esto que dices, o así lo entiendo, de dejarse también sorprender por lo que suceda, ¿no? Por lo que te lleve, porque yo al igual que tú, confío que hay una latencia en todo esto que nos ha llevado hasta ese momento, ¿no? Y que en ese momento se devela, se revela, ¿no? Entonces, tú sabes cómo en esta actitud abierta, ¿no? Hacia el imponderable incluso, ¿no? Hacia integrarlo en tu acción, ¿cómo vivencias estos momentos en los cuales integras aquello que no tenías planeado? Es un subidón realmente, o sea, de Sí, hecho, eh, yo muchas veces utilizo la performance para retarme a vivir situaciones que no me atrevo a lo mejor en mi vida real, ¿no? O me costarían más, por lo que sea, por corte que te da vergüenza, porque, no sé, porque te da miedo o por lo que sea, ¿no? Y entonces es verdad que en alguna de esas acciones siempre, o sea, tengo eso, lo que quiero hacer y la estructura, pero siempre hay una parte que no la ato del todo, que no porque quiero experimentar in situ en ese momento qué sucede y, o sea, experimentarlo yo y muchas veces eso tiene que ver también con la audiencia, o sea, con quien va, con el público, y a veces puede ser que no funcione, ¿no? Pero esa adrenalina de no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en esta parte, porque, a ver, eso
lo vivo como eso, como una experiencia ahí de subidón, de sí, estás nerviosa y en la propia acción te sorprendes tú. Es muy intenso, la verdad. Claro, sí, es ahí toda una, pues sí, una fuerza ahí potente, vamos, ¿no? Que se va dando en este durante, en el en vivo, en el live art, en el live act, ¿no? En todo al mismo tiempo, ¿no? Y a la par, me gustaría saber, Isabel, si te parece, porque a veces siento como dos líneas paralelas estas, ¿no? Por un lado está esta partitura, ¿no? Esta estructura que estamos hablando, planteada, hecha, vista, probada en los materiales, cada quien tiene como este proceso de partitura o estructura, ¿no? Y de este proceso también de incorporar, de latencia, de intuición, ¿no? Y es difícil a veces mantenerlos, ¿no? O no mantenerlos, pero llevarlos en paralelo hacia donde queramos llevarla. Y me gustaría saber, Isabel, ¿tú cómo vives qué elementos para ti consideras como importantes de esta otra línea paralela que es esta partitura que me gustó mucho cuando te escuché decirla como tal, ¿no? O sea, no, más que guión, conecto más cuando dices partitura, y me gustaría saber como qué elementos te dan luz en tu acción en esa línea. Bueno, para mí la partitura es súper importante para no perderme, o sea, para focalizarme. Y normalmente lo que la partitura es donde agarrarme en esos momentos que pueden suceder cosas. Eso no quita que de pronto pueda hacer algo diferente de la partitura, pero para mí una de las palabras que van asociadas a la performance es compromiso. Entonces tú te comprometes contigo misma a hacer algo. Por lo que sea, por la razón que sea. Entonces la partitura es como lo que te ayuda a mantenerte en ese compromiso, ¿no? Ese objetivo. Muchas veces me gusta como explicar la performance como que es un juego que juegas contigo misma y tú te pones las propias reglas que tú misma puedes saltarte si quieres, pero de ti depende si es que el juego es este y este es el objetivo, estas son las reglas que yo me he puesto, ¿no? Entonces, la partitura un poco son esas reglas o ese camino que tú quieres seguir. Ahora, es igual que en la vida, ¿no? O sea, tú ya decides si dices a la mierda la partitura, esto se está yendo por otro lado completamente, o mira, se ha ido un poco, pero la partitura está aquí y es importante seguirla y quiero seguir por aquí porque si no pierde totalmente el sentido. O, no sé, es que son tantas cosas las que pueden pasar, pero en mi caso normalmente me gusta seguir la partitura, o sea, ese objetivo, ese compromiso, esos pasos que quiero dar porque están ahí por algo. O sea, si pues, los he pensado, los he escrito y es por algo. Es como que sí, es por algo. Entonces lo quiero hacer. ¿Se está yendo la luz un poco? ¿Pongo luz? Si gustas, sí. Todavía te ves bien, pero si gustas, ahí. Sí. Súper bueno. Fíjate que otro de los, ahorita que dices eso, a mí se me hace pues bien potente, bien interesante, porque es estar manejando estas dos líneas paralelas o dos fuerzas que de alguna manera en el mismo momento vamos, ¿no? O sea, por un lado estar como con esta estructura, esta partitura que incluso como tú dices, igual me puede dar la gana no hacerla tal como, pero si hay un compromiso y eso me resuena y es decir, me identifico, vamos, ¿no? Entonces, pero por otro lado, esta otra fuerza de estar abierta, ¿no? De estar en esta cuestión del imponderable. Entonces, ahí es cuando también el acto, la acción del performance se vuelve como algo muy trabajado, pues, ¿no? Es decir, como algo que sí tiene todo un expertise, ¿no? De que sí tiene todo
un bagaje, y esto lo menciono porque a veces en el mundo de performance, de performance en el arte incluso, hay un estigma acerca de la performance, ¿no? Y que uno de estos estigmas es como, claro, o sea, es una ocurrencia, ¿no? Lo hago y ya, ¿no? Entonces, creo que ahorita me resuena mucho para mí eso, ¿no? ¿Cómo marcas estas dos partes tan importantes? Y me gustaría llegar a esto, Isabel, en el live act, ¿no? En el en vivo. ¿Cómo te viene a ti el en vivo, sobre todo haciendo una diferenciación de pandemia y de ahora, ¿no? Porque no es lo mismo estar en vivo en streaming, ¿no? Haciendo una acción, a un en vivo con el espectador, pues latente, ¿no? ¿Cómo lo disfrutas más? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo diferenciaste incluso si hiciste alguna acción en streaming? ¿Cómo ves esta situación, Isabel? Bueno, el temazo, ¿no?, de estos últimos años. Nada que ver, o sea, accionar en vivo es una experiencia totalmente diferente, pero igual que tomarte un vino con alguien en vivo es totalmente diferente que hablar con esa persona por pantalla, ¿no? Pero es cierto que cada medio te ofrece unas cosas diferentes, y para mí es adaptarse o morir, ¿no? Y si de pronto ha habido un montón de tiempo en las que no se podían hacer acciones en vivo, no podías tocar a nadie, no podías reunirte con nadie, pues yo he hecho hasta fiestas online con otros amigos, y nos hemos puesto música, hemos bailado, he quedado con un amigo para bailar, he quedado con otras para cenar, y cenábamos delante de la... O sea, me he adaptado, ¿no? Era la única manera que tenía para poder seguir relacionándome, ¿no? Entonces, con la acción ha sido lo mismo. Yo he hecho mis vídeos que no eran en streaming, que es otra cosa diferente, pero el streaming tiene ese punto del tiempo. Por lo menos estás compartiendo el tiempo, aunque no compartas el espacio, estás compartiendo el tiempo. Y aunque no veas a las personas, sientes o quieres pensar que hay alguien detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, es algo con lo que pues nos hemos consolado, yo creo, algunas personas. Hay gente que ha sido capaz de no hacer streaming y han hecho sus historias, y además incluso les parece que no es performance, y lo entiendo, porque es verdad que se pierde una de las cosas más importantes, que es la presencia física real, ¿no? De ahí alguien. Pero lo virtual también es real, de alguna manera. Entonces, no sé, yo he hecho algunas acciones en vivo y las he disfrutado mucho, y he tenido la misma adrenalina y he tenido los mismos nervios, y he compartido y he dado lo mejor de mí igualmente a través de la cámara, ¿no? Entonces, bueno, y he visto acciones en vivo también que también me han emocionado. Es cierto que es mucho más difícil ver una acción en una pantalla que ahí a tu lado. Creo que es más fácil hacerlas que verlas. O sea, es duro. Pero hacerlas, bueno, pues te imaginas ahí que la cámara es alguien y ya está, ¿no? Claro. Mm. Claro, y fíjate, por eso me interesó mucho que tú estás haciendo acciones para ello desde el 2016, ¿no? Y esto es bien interesante porque, hablamos de esta herramienta, ¿no? Que es la foto fija, ¿no? Que es el video, si es video performance o foto performance, pero de alguna manera algunos esperamos, ¿no? Hasta que explorar estas herramientas en plena pandemia, pero me llamó mucho la atención porque a veces creeríamos, ¿no? Que esto es un fenómeno exclusivo como de la pandemia, ¿no? Como de hacer vídeos o fotos y compartirlas, cuando ya
pues siempre ha sido esta herramienta, ¿no? Y me gustó mucho, disfruté mucho las acciones que pude ver en tus diferentes series, ¿no? Con esta de toma y daca, ¿no? Donde invitas a las personas, bueno, a otros artistas o a otras personas a accionar, ¿no? Hasta la que hiciste con tu pareja, ¿no? En Plan Meme. Entonces, y me interesa mucho esta cuestión también que exploras en algunas pláticas, que es el mini, ¿cómo le llamas? Recuérdame. Mini video performance. Mini performance. Y eso está bien interesante porque tiene que ver también con esta relación de la que tú misma asumes y compartes, de que a veces es difícil ver performance, ¿no? O sea, que no es lo mismo de quien lo crea y lo pone frente a pantalla, ¿no? Imaginándose todo esto que coincide y mencionas, a consumir, comer, ver performance, ¿no? Entonces, está bonito y cómo llegas a esta cuestión del minuto, ¿no? Y tu experiencia, ahí voy a ligar otras dos que para mí son sumamente importantes, que es esta relación afectiva con tu pareja, ¿no? Accionar, si era la primera vez, si ya lo habías hecho en vivo, porque siempre cuando a veces el proceso creativo del performance artist, a veces es como, hay colectividades, pero a veces hay como el ego, ¿no? Como lo que yo controlo, lo que yo hago, lo que yo... Y de repente verte abierta a convivir como en este toma y daca que luego haces con tu pareja, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vives? Y en esta ocasión de la duración, ¿cómo llegas a este minuto y video, mini video performance. Mini video performance, sí. Bueno, en el 2015 tuve ahí un bajón muy grande, muy grande, muy grande, porque me pasaba el día en el ordenador trabajando, buscando convocatorias y haciendo dosieres y, o sea, era todo el rato haciendo un trabajo burocrático y bueno, había algún festival o algo puntual. Yo soy una persona que trabaja bajo presión, por desgracia. O sea, yo no soy artista 24 horas de estar dibujando, escribiendo, no sé qué. O sea, yo estoy alerta, pero yo soy una persona normal que va a nadar, hace la comida, compra, no sé qué. Entonces, bajo presión me pongo las pilas ahí, me estimulo, ¿no? Y claro, si de pronto, por lo que sea, pasan meses que no hay oportunidad. Además, yo vivo en una ciudad en la que estoy muy aislada en ese sentido, ¿no? Y estaba muy deprimida porque digo, si es que estoy todo el rato es que en el ordenador, yo no estoy creando, no estoy muy mal, ¿no? Y justo fue mi pareja que empezó a azuzarme, ¿no? De haz algo tú sola, o sea, no esperes a que haya un festival que te inviten, o sea, crea tú tal, ¿no? Y entonces empecé estas series de mini video performance pensadas para ser compartidas en internet. O sea, era, vale, yo hago esto y lo comparto. Y claro, como espectadora, yo sabía que más de un minuto no aguantas viendo una acción. Entonces, me interesaba ese reto formal. Para mí era un estímulo creativo, ¿no? El ser capaz de accionar en un minuto, de ser capaz de que sucediera algo que para mí fuera interesante y que estimulante, divertido. Hay algunas que son, además este proyecto ha sido muy interesante porque también lo que hablas del ego, ha habido algunos de estos vídeos que para mí eran como, no me gusta nada, pero lo he hecho, pues es parte de mí y es parte de mi trabajo y venga, y ser capaz de mostrarlo para mí ha sido un reto también, ¿no? No solo a lo que está perfecto, no, yo es que no somos perfectos, ni como artistas ni como personas, ¿no? Entonces, el reto y ese juego que decimos que nos ponemos con nosotros mismos, ¿no? Era una acción semanal más o menos y empecé en el 2016 y seguí, bueno, porque para mí ha sido
maravilloso, o sea, para mí ha marcado un antes y un después. Esta experiencia me ha dado muchísima, no sé, muchísima, como, ha sido como mucha práctica. Aunque haya sido en mi casa conmigo misma, todas esas mini videoacciones han sido como si fueran bocetos, y de ahí he sacado un montón de ideas y un montón de estímulos que luego puedo o no retomar para otras historias. Pero ha sido como ese trabajo constante. Y bueno, cada año cogía un tema o un trabajo diferente y justo en el 2020 empecé la serie Toma y Daca, que era acciones con otras personas, ¿no? Que no tenían que ser necesariamente artistas. Y en marzo se cortó completamente por la pandemia. Entonces me agobié un montón, me deprimí, dije, no puedo seguir con mi serie. Y entonces ahí mi pareja, más buena gente, me dijo, si quieres yo lo hago contigo. A él le da muchísima vergüenza, no, o sea, pero es que en la pandemia sucedieron cosas que nadie pensábamos que íbamos a hacer, ¿no? Y él dijo, venga, si quieres, yo lo hago contigo. Y fue como, ¿en serio? ¿De verdad? Fue un regalo, o sea, realmente para mí que él quisiera hacer estos vídeos conmigo fue un regalo. Y dije, bueno, pero tiene que ser uno al día, no uno a la semana, uno al día. Venga, vale. Y fue maravilloso, o sea, yo recuerdo de verdad hicimos 60 y pico, ¿no? Porque luego ya empezaron, aquí en España empezaron como a empezar a abrir poco a poco y dijimos, bueno, ¿hasta cuándo dura esto? ¿No? Y ya una de esas veces que dijeron, a partir de tal día ya se puede pasear, no sé qué, no sé cuánto, y ahí paramos, ¿no? Pero estuvimos casi 2 meses todos los días haciendo una videoacción y fue un reto también y fue muy estimulante, nos reímos muchísimo, o sea, fue muy, muy divertido y yo lo recuerdo como una experiencia maravillosa. Y cuando ya acabó la pandemia, ya se rompió todo y ahora ya de pronto es como, no siento retomar lo de las mini videoacciones tal cual. No sé si a lo mejor dentro de unos años otra vez me apetece volver a retomarlo, pero ahora mismo es como, no sé cómo retomar. Pero sí, justamente ahora estoy trabajando en un proyecto de toma y daca, colaborando con otras personas que no tienen por qué ser artistas para accionar con estas personas. O sea, la idea del toma y daca sigue ahí, pero las mini videoacciones quizás es por saturación de pantalla, ¿no? Lo que todo este tiempo. Entonces, bueno, no sé si he contestado un poco a las varias preguntas que me has hecho. Claro, sí, ¿no? Sí, siempre son como varias. No, bien. Y me resuena mucho esta cuestión de que también mencionas y que ahorita decías, como esta cuestión también del desapego, ¿no? Con la cuestión Te he perdido, Gustavo. esta que mencionas, in progress, ¿no? Sí. Te he perdido, Ahí, lo último que has dicho no lo he oído. Bien. Sí, te mencionaba que justamente esta cuestión del desapego, de por qué no mostrar ese proceso, ¿no? Ese work in progress, que de alguna manera también nos pertenece, también es parte del proceso creativo, también es parte de la acción que se ve, ¿no? Y eso también ligado con esta posibilidad de estar interactuando con personas que incluso no tengan que ver con el mundo del performance, ¿no? Que eso también creo que, y me gustaría ligar con esta postura que tú también tienes de arte y vida, ¿no? O arte vida, o arte como continuidad, vida y vuelta, y vasos comunicantes, y esta relación de arte y vida que muestran tus acciones y que también tu mismo proceso, no sé si era redundante al final, pero cómo la manejas también en la pieza que decides presentar, a lo mejor en algún otro circuito, por así decirlo.
¿Otro circuito de qué tipo? Sí, me refiero que a lo mejor hay, y voy aquí como a la cuestión de la docencia, ¿no? Voy a lo mejor aquí como ese espacio que no es como el circuito del performance art, pero que intuyo, infiero que te interesa, ¿no? Y como esta serie de retratos absurdos que le propones en algunas escuelas, ¿no? Por lo que alcancé a ver. Entonces, Ajá. y que para mí eso pues es como una continuidad, ¿no? Es decir, no necesita ser como el circuito del performance para hacer performance, ¿no? No tiene que ser el festival como lo has venido haciendo para hacerlo, sino que es la vida misma, ¿no? Y en esa vida misma, cuando yo observaba este trabajo, que son espacios, por eso decía, como diferenciados, ¿no? De este circuito del performance, pero que son una continuidad, ¿no? ¿Cómo vivencias? Y me gustaría ir dar este paso hacia estos procesos creativos y performativos que haces en las escuelas o que haces con personas que se interesan en esto. Bueno, paralelamente a la parte de producción artística, por así llamarlo, pues una de las vertientes que más me interesan y que, en las que más trabajo y que es otro medio de vida es la docencia, ¿no? Y dentro de la docencia, un campo muy amplio, desde talleres en museos y centros de arte hasta eh, docencia en centros educativos convencionales, ¿no? En concreto, llevo varios años trabajando con una fundación en la que trabaja en centros donde hay problemas de convivencia y son centros conflictivos, por así decirlo, ¿no? Y entonces aquí en Granada llevo varios años trabajando en un instituto de secundaria que, bueno, el equipo directivo es maravilloso y muy sensible a todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura y cómo en determinado tipo de alumnado es casi de las pocas oportunidades o vías donde tienen para sentirse a gusto en el centro, ¿no? Entonces, claro, yo cuando empecé hace mucho en esta fundación, pues era artes plásticas, ¿no? Y entonces yo hacía los murales, tal, lo típico, pero ya en los últimos años decía, pero yo quiero hacer lo que yo sé hacer y lo que a mí me gusta hacer. Y entonces el reto fue adaptar el lenguaje de la performance para eh, chavales y chicos y chicas de eso, de entre 12 y 17 años, ¿no? ¿Cómo compartes? Y, y bueno, he hecho, por ejemplo, de los retratos absurdos, trabajé el absurdo, ¿no? El absurdo, lo raro, lo diferente, como también una manera de evidenciar porque se observa mucho, ¿no? Que cada vez son más iguales o hay una presión muy grande para hacer lo mismo, vestir igual, etcétera, ¿no? Entonces era como reivindicar la diferencia, que la diferencia puede ser rica, que el hacer cosas raras, vestir diferente o ser de otra raza, etcétera, todo eso no tiene por qué despreciarse, al contrario, ¿no? Entonces invitaba a eso, ¿no? Pero lo que tú dices en concreto, una de las experiencias más, no sé cómo llamarlo, difíciles, me puse el reto en estas clases que doy de hacer una pequeña acción al comienzo de cada sesión. Entonces, sin hablar, el primer día, sin que me conocieran de nada, entraban en clase y yo estaba accionando. Estamos hablando de un instituto donde un porcentaje muy alto es de alumnado de etnia gitana. Y los gitanos a los payos los llaman, o sea, a los que no son gitanos los llaman payos, ¿no? A nosotros. Y esta serie se llama Paranoias de Paya, y viene una expresión de un alumno que un profesor le mandó a hacer algo tal y dijo, ay, maestro, ya estáis con vuestras paranoias de payo, ¿no? Entonces me encantó y dije, es que es esto, ¿no? Y yo empiezo a accionar tengo un público que me está gritando, pero maestra, ¿qué haces? ¿Estás loca? No sé qué. Y yo ahí
concentradísima, diciendo quién me manda meterme aquí, pero es súper, súper, súper lo que te digo, ¿no? De los retos y entonces, claro, si yo les estoy pidiendo a ellos que hagan cosas diferentes, si yo no las hago, no las van a hacer, ¿no? Y a raíz de todas estas acciones salió ahí un debate muy interesante en una de las clases porque una alumna dijo, ah, sí, la maestra, la loca, ¿no? Me llamó la loca. Y otra profesora le pareció muy mal y quería reñirle y que tal, no sé qué. Y entonces yo estoy hablando con ellos y decía, a ver, ¿qué es ser loco? Yo, porque vosotros muchas veces, cuando habláis de algún amigo, de alguna amiga, ah, está todo loco, como algo bueno, ¿no? O sea, es que, ¿qué pasa con eso? Y de hecho, muchos de los cambios importantes que se han dado en la historia, en la humanidad, buenos, han sido propiciados por personas que las llamaban locas. Entonces, ¿sabes? Creaba ahí unos debates muy interesantes, ¿no? Sobre salirse de la norma, lo que se espera, lo convencional y bueno, y esa es una de las partes de mi vida, ¿no? Esa parte de docencia en estos centros que es muy difícil, muy difícil. Wow. Claro, claro. Sí, no, y gracias por compartir, porque creo que en lo personal me resuena mucho esta posibilidad de no diferenciación hasta los límites que queramos. Yo siento que no hay límites en cuestión de arte y vida, ¿no? En este caso, creo que lo que nos dedicamos es performance, ¿no? Bueno, lo que hacemos, y a veces no hay este constante, ¿no? Y estamos pensando en acciones, y, ay, mira, eso es para una acción, o mira, estamos realizando un acto performativo en estos momentos, ¿no? Y llevarlo a la docencia se me hace algo que me resuena a mí en lo personal mucho y te agradezco que lo compartas, Isabel. Y de aquí me gustaría hacer este puente con la pedagogía de la performance, pues, ¿no? De alguna manera, ahorita me hiciste recordar a lo que por ahí decía Valentín Torrens, ¿no? Ahí en pues, antología que hace de muchos artistas que realizan talleres, workshops, seminarios y lo que sea, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión? Siento que disfrutas esta cuestión de transmitir y compartir, ¿no? ¿Cómo la ves en lo específico del performance art, ¿no? Es decir, hay otras implicaciones, ¿no? Que al final y al cabo es transmitir experiencia y conocimiento y saberes, ¿no? Ya sea en una escuela, pero si encuentras una diferenciación para transmitirlo a alguien que esté interesado más en la disciplina. Yo a veces no encuentro muchas diferencias, pero me gustaría escuchar tú cómo lo vives y cuál es tu interés en dar estos talleres o en sumar al acto pedagógico desde el arte-acción. Bueno, a mí me apasiona, o sea, me gusta mucho la docencia, me disfruto mucho y cualquier nivel, ¿no? O cualquier experiencia previa me parece interesante. O sea, cuando trabajas con gente que ya conoce el lenguaje o que, por ejemplo, vienen de las artes escénicas que a lo mejor ya tienen trabajada toda esa parte a lo mejor de la presencia o del cuerpo, lo conocen mejor y todo eso, pues es muy satisfactorio. Pero lo que realmente me estimula es dar talleres para gente que no tiene ni idea del arte de acción. O sea, me gusta mucho. Doy muchos talleres de introducción al arte de acción y es como para mí es como un regalo decir, tengo la oportunidad de contaros esto, a ver a quién le resuena, quién le gusta, quién no, quién se siente bien en este lenguaje, ¿no? Y a veces es increíble, es sorprendente cómo personas que no han hecho nada en su vida y que no y hacen así ¡pua! Y lo pillan, porque es un lenguaje y es un clic que tú dices, vale. Luego, obviamente, por supuesto que hay práctica, que hay tener en cuenta una serie de cuestiones técnicas, porque tiene su pequeña técnica, ¿no? Su pequeña
no sé cómo, herramientas que debes conocer, ¿no? Pero en realidad es como, hay tantos performers como, o sea, que tanto performance como performers, ¿no? Te das cuenta cómo a una persona que no ha hecho una performance en su vida, que no, a lo mejor no ha visto una performance en su vida y de pronto les propones una actividad y hacen unas acciones de un nivelazo y con una presencia y con una que, vamos, que yo lo disfruto muchísimo. Y eso, y de pronto ver a alguien que descubre el lenguaje, por así decirlo, y lo disfruta y le engancha, pues a mí me encanta. Me encanta. Claro, claro, sí, sí, y por eso te lo preguntaba, porque cuando lo narras, cuando yo veía otras entrevistas, decía, "Ay, siento, ¿no? Que lo disfruta y es algo que lleva de la misma intensidad y con el mismo compromiso y con la misma presencia de la que tú estás hablando. Y de ahí me gustaría saltar, Isabel, a Exchange, ¿no? Es decir, ya que estamos en esta cuestión de trabajos colaborativos, ¿no? También de compartir saberes, ¿no? Del disfrute a través de detonar procesos y proyectos. ¿Qué onda con Exchange? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, Exchange Life Art, intercambio de arte vivo, es un proyecto que justo estamos ahora celebrando nuestro 10º aniversario. Es un proyecto en el que trabajamos Ana Matei y yo. Ana Matei la conoces, por supuesto. Ella puso en marcha, una persona hiper inquieta, creativa, activadora de proyectos de todo tipo, y hace 10 años puso en marcha una convocatoria online en la que invitaba a personas a mandar una partitura de acción que luego intercambió y le mandó a otras personas y para que hicieran una foto o videoacción, ¿no? Y entonces cuando recibió todo eso, se puso en contacto conmigo, nosotras nos estábamos conociendo y me propuso que organizáramos como un evento en torno a este previo, ¿no? Que hubo online. Y entonces me fui a Madrid y hicimos un festival de 3 días con acciones en vivo, exposición de las partituras, exposición, o sea, charlas, o sea, nos liamos ahí, bueno, fue brutal. Fue súper intenso y agotador y dijimos, a ver, tenemos que hacer cositas más pequeñas, ¿no? Pero el caso es que nos dimos cuenta que queríamos seguir trabajando juntas. Y bueno, empezamos a trabajar juntas y propusimos varios proyectos partíamos sobre todo investigar sobre la comunicación y partíamos sobre todo del intercambio de partituras de performance. Hicimos ahí varios eventos donde invitamos a distintos artistas y hubo un momento que dijimos, bueno, estamos aquí invitando a gente a experimentar algo, pero vamos a investigarlo nosotras también, ¿no? Entonces hicimos un laboratorio juntas, una residencia juntas de una semana en Huelva y a partir de ahí dijimos, o sea, queremos, o sea, vale, nosotras podemos organizar cosas, pero sobre todo somos artistas, o sea, queremos experimentarnos nosotras, queremos estarnos, o sea, empezamos a trabajar más como colectivo, por así decirlo. Entonces, tenemos un proyecto realmente donde todo este proceso de investigación sobre la comunicación al final también ha derivado en investigar sobre los procesos creativos compartidos y generar encuentros, laboratorios donde invitamos artistas a trabajar de manera conjunta. Y en la mayoría de esos procesos nosotras estamos también. O sea, nosotras invitamos artistas con los que queremos trabajar o generamos esos encuentros de alguna manera. A veces solo a través de partituras, pero ya se ha convertido también en otro tipo de procesos de trabajo. Y bueno, hemos hecho 10 años, estamos ahora un poco revisando todo esto que hemos hecho hemos trabajado con más de 60 artistas, hemos hecho más de 30 eventos entre laboratorios, residencias, encuentros, o sea, hemos trabajado muchísimo con artistas increíbles. Yo, bueno, las dos hemos aprendido muchísimo y yo he aprendido mucho tanto a nivel artístico como humano, ¿no?
ostras, es que trabajar y crear con otras personas no es tan fácil. Tienes que aprender a saber dar y saber recibir, las dos cosas. Y sobre todo a ser súper impecable como, con la comunicación, cómo decimos las cosas, qué queremos decir exactamente, no dar por hecho nada. No sé, ha sido muy interesante. Y luego con Ana en concreto, aparte de todos los procesos creativos, todo el proceso de gestión y de trabajo eh, muy, muy, muy intenso, ¿no? Y somos dos personas súper diferentes, súper diferentes. Y ha sido súper bonito ir conociéndonos, ir aprendiendo a llevarnos, ¿no? Porque obviamente han salido roces y han salido momentos de uff, porque somos diferentes, ¿no? Y además cuando convives tanto y tan intenso, nosotros hemos estado, me acuerdo, una de las primeras residencias que hicimos en el 2014, fueron 2 meses en Finlandia, viviendo y trabajando juntas 24 horas al día, en medio de la nada, en un campo, ahí, y, ostras, parecíamos un matrimonio ahí, era como entonces, haber pasado tantas cosas tan intensas y que seguimos ahí, ¿no? Eso es lo que decimos, jo, aquí seguimos y queremos seguir trabajando juntas, ha sido súper enriquecedor, la verdad. Y ahora mismo estamos eso, como haciendo una revisión y también dándole cabida a talleres, porque nos hemos dado cuenta que hemos creado como una especie de metodología exchange, donde nos basamos mucho en la partitura y en esa investigación, en cómo interpretamos una partitura, tanto a nivel semántico, cómo la entiendes al leerla o como a nivel artístico, como algo a lo mejor que te proponen, que tú lees que no tiene nada que ver contigo, cómo te lo llevas a tu terreno para poder hacerlo tuyo, ¿no? Entonces, da lugar a muchísimas reflexiones en cuanto a esos dos aspectos, ¿no? A la comunicación y la creación compartida. Y sobre todo también lo que hablábamos del ego, ¿no? Es como ya Mm. ya, o sea, cuando creas con otra persona ya se disuelve eso y incluso cuando, por ejemplo, yo escribo una partitura, la he escrito yo, es mi idea, pero la haces tú la estás accionando, Ok. o sea, ¿de quién es la acción? O sea, tú la estás haciendo, vale, es mi idea, pero es que a lo mejor tú la estás haciendo de una manera mucho más interesante y aportas algo tuyo que yo no había puesto, entonces ya todo eso ya no importa, ¿no? Entonces es muy bueno, sí, es muy bueno para bajar humos, para decir que es muy interesante. Claro, pues enhorabuena para ustedes, Isabel, por estos 10 años que se dicen así como que súper fácil, ¿no? Pero como tú bien No, dices, no, es toda una gestión, es un trabajo, es un aprender, ¿no? Mutuamente y estar en esta disposición, pues tiene sus complicaciones, pero también tiene sus ganancias afectivas, amorosas y demás, ¿no? Entonces, pues sí. enhorabuena y ojalá que pueda seguir el proyecto muchos años más. Vamos por ahí me gusta hacer una serie de preguntas rumbo al final y que la hago a cada artista y que me gustaría hacértelas ahora, Isabel. Y la primera es, ¿para qué? ¿Para qué hacer performance, Isabel? Bueno, ese es un tema que a veces le doy muchas vueltas, ¿no? Sobre todo cuando vivimos situaciones muy duras, ¿no? Como las que hemos vivido últimamente, cuando el mundo está fatal, cuando ves tanto sufrimiento alrededor, eh, a veces me hago esa pregunta, ¿para qué hago esto? Si es que, ¿a quién le sirve, no? O sea, yo sé que me sirve a mí, pero me siento un poco mal. A veces me gustaría haber estudiado medicina o algo mucho más práctico, más útil para ayudar a que la gente sufriera menos, ¿no? Em, pero al mismo tiempo, bueno, hablas con otras personas y te dicen, no, es que hace falta que haya arte, ¿no? Es necesario y de hecho en la pandemia de hecho hemos visto que gracias a la cultura hemos podido aguantar un poco, ¿no? En mi caso, claro, yo
viendo el trabajo también de otros artistas y reflexionando, ¿no?, sobre otro tipo de arte, a lo mejor más social, más crítico, más reivindicativo, más de remover, de tal. Yo justo me posicioné, quizá porque me lo puedo permitir, porque he tenido una vida bastante buena y bastante fácil y he tenido bastante apoyo, tengo esa suerte, porque esto es una lotería. Me podía haber tocado nacer en otra circunstancia y haber tenido peor suerte, pero bueno, he tenido suerte y doy gracias cada día por ello. Pero bueno, quizás por esa vida o por esos afectos que tengo, creo que es importante que exista también un lugar para hacer sentir bien a los demás, ¿no? Entonces, yo trato en mis performances generar, no sé si generar algo agradable, pero sí por lo menos no quiero agredir. No quiero agredir, no quiero ofender, no quiero que la gente que vea mi trabajo se sienta mal. Eso no quita que alguna vez haga alguna acción o haya alguna imagen dentro de alguna de mis acciones que pueda ser un poco más fuerte, un poco más dura y que pueda remover a alguien o tal, pero no es mi intención es todo lo contrario, que estés a gusto, que te rías o que te emociones a lo mejor, pero siempre desde no agredir y también muchas veces pienso, ¿quién soy yo para hacerte a ti sentirte mal y señalarte que esto está mal? Si ya lo sabemos que esto está mal, ya cada uno que se posicione en su vida privada como quiera con distintas situaciones, ¿no? Que me acuerdo que decía Analía, ¿no?, que ella era de una ONG, no sé qué, pues a lo mejor yo soy voluntaria de 4 ONGs y colaboro con esto y con lo otro y no sé qué, y estoy súper comprometida con la migración, con no sé qué, pero en mi trabajo prefiero eh, hacer para ofrecer a quien le llegue, claro, porque no todo el mundo le va a llegar, pues un poquito de, no sé si llamarlo belleza, porque no sé si sería belleza lo que yo hago, pero que te saque un poco de tanto dolor, tantas cosas que están mal, ¿no? Yo, por ejemplo, Claro. mucha gente, a mí la serie que hicimos durante la pandemia con mi pareja, que era para nosotros, para muchísima gente me dijo que esperaba cada día ver qué vídeo hacíamos porque lo pasaba muy bien y se reía y se olvidaba y no sé qué. Jo, eso para mí era muy importante. Es decir, qué bien que no solo nos sirve a nosotros, ¿no? Hay, por lo menos, con que haya 3 personas que ese minuto se lo pasa bien y le hace pensar en otra cosa, pues bueno, supongo que para eso hago arte, para eso hago performance. Gracias, Isabel. La siguiente sería, ¿por qué hacer performance o arte acción? ¿Por qué? O sea, Sí, ¿para ¿por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque ya no puedo hacer otra cosa. O sea, eh, sí puedo, en realidad puedo hacer de todo porque lo he hecho, ¿no? Y cuando económicamente no tienes más remedio, hacer lo que haya que hacer. Pero lo hago porque es lo que más me gusta hacer. Y, y porque tengo también apoyo y sería un desperdicio desaprovechar ese apoyo. Claro, Sería como un desprecio para esas personas que me apoyan a hacerlo. ya, vale. Y la tercera sería, ¿para quién? ¿Para quién hacer performance, Isabel? Para mí, en primer lugar, por supuesto. Y un poco lo que te contaba, pues a quien le llegue, siempre sin perder la lucidez de que es un lenguaje que no llega tan fácil ni a tanta gente, pero a quien le llegue, pues me encanta. Si a alguien le toca, le
le conmueve de alguna manera, le divierte o le hace o le descoloca, ¿no? Aunque sea solo para decir, ¿esto qué? Pues también. Claro, claro. A mí me gusta decir, y sea performancear o morir, ¿no? ¿Tú cómo completarías performancear o performancear y performancear y o qué para Isabel León? Es que esa es una pregunta muy difícil y además escuchando, ¿no? a otras personas que las he ido preguntando me han resonado muchas cosas. Obviamente lo primero que me viene es performancear y vivir, ¿no? Por el tema de arte-vida, la conexión. Pero no sé si fue Diana Olalde que dijo performancear y bien morir. Creo que fue ella, ¿no? Creo Y que es sí. que Ajá. Y es que últimamente tengo el tema de la muerte muy presente, ¿no? Y creo que es súper importante, porque es lo único que sabemos que realmente va a pasarnos, estamos seguros, pero no se habla de ello, ¿no? Entonces, eh, yo diría performancear y morir. O sea, mientras estemos viviendo, vivimos, performanceamos y al final pues morimos, ¿no? Y está bien morir porque es que nos va a pasar. Entonces, mientras performemos. Claro que sí, Isabel. Pues yo te agradezco mucho tu presencia, Isabel, estar aquí, platicar y me gustaría saber si hay algo más que tú desees abonar, decir, comentar. Adelante. Pues no sé, ha sido muy agradable charlar contigo, Gustavo. La verdad es que he estado muy a gusto. Darte las gracias otra vez y no sé, no se me ocurre nada más. Creo que hemos tratado un montón de temas y gracias. Pues gracias a ti, Isabel. Un gran abrazo para ti, para tus seres queridos por allá, esperando Igualmente. encontrarnos en lo virtual, presencial o como se dé. Y pues nos seguimos encontrando. Que no pare la acción, que Isabel, y nos seguimos Igualmente. encontrando. Un abrazo. Chao.